Emilio Rotella, ¿cuál es el presente del sindicalismo argentino? ¿Cómo explicarlo? La verdad que es un gran desafío y un gran compromiso también. Y está en la parte humana de la dirigencia que realmente, hablando del compromiso, ponga la voluntad y la lealtad hacia la necesidad de los trabajadores para ir buscando lograr el cambio que tanto se reclama desde la sociedad y la está necesitando. Hace mucho tiempo que la relación entre el sindicalismo y el gobierno parece ser el eje de la tarea política, por un lado, y también de la tarea gremial. ¿Cómo definiría hoy ese presente de la relación del sindicalismo argentino, de lo más representativo del sindicalismo argentino, con el gobierno nacional? Y eso realmente el gobierno lo tendría que tener presente porque desde todos los tiempos son necesarias todas las partes para poder llevar adelante una gestión de gobierno que beneficie a la sociedad en su conjunto. Y más teniendo en cuenta el sector de los trabajadores. Como lo decimos desde el movimiento justicialista, ¿no es cierto? Es la columna, fue la columna vertebral. Hoy en día ya ni la consideran, no se toma en cuenta, porque es necesario equilibrar gestión del área ejecutiva de gobierno, de la producción y los inversores y los trabajadores, la mano de obra. Son patas esenciales de la mesa, como se dice comúnmente. Y al no tener en cuenta ninguno de los sectores, hoy en día, desde el área de gobierno, entendemos nosotros, no se está teniendo en cuenta a dos actores fundamentales: el sector inversionista, empresarial, ni el sector de los trabajadores. Y esto perjudica a la sociedad en su conjunto. Durante un tiempo importante de esta gestión de gobierno, fundamentalmente en el mandato de Néstor Kirchner, dio la sensación de que existía un diálogo razonable, que se podían sentar a la misma mesa, había como una especie de sintonía fina. ¿En qué momento se empieza a deteriorar esa relación y por qué motivos? Bueno, justamente Néstor Kirchner en su momento, como presidente de la Nación, es lo que contemplaba los intereses de las partes: el área de gobierno, los empresarios, los trabajadores, en el cual nuestro líder máximo a nivel nacional, el compañero Hugo Moyano, tenía una conexión muy fluida, un diálogo muy fluido y debates también, pero que se lograba consensuar todos los sectores. Todos los sectores algo lograban para mantener el equilibrio y seguir adelante con la gestión que es necesaria para el país. Esto se ha dado, de acuerdo a lo que entendemos nosotros, a raíz ya del alejamiento de la presidencia, cuando asume la señora Cristina Kirchner, y ahí se produce un quiebre, donde ellos toman un distanciamiento. Esto da a entender como que Cristina no estaba de acuerdo con lo que hacía Néstor, y el acercamiento con el movimiento obrero. Y por supuesto otro equipo que tiene otra visión y por lo mismo asesora de otra manera. Entonces es ahí donde empezó a haber un distanciamiento. Y en esto Hugo Moyano lo dijo muchas veces, no es que él haya tomado distancia, es el gobierno que, de acuerdo a las políticas que adopte en beneficio o en contra del pueblo, es el que se acercaba o es el que se alejó. Él siempre lo dijo: yo siempre estuve ahí y estoy con los trabajadores. O sea, esta es lo que marca la diferencia. Para muchos analistas políticos, la visión de que existe una especie de sindicalismo más afín al gobierno y un sindicalismo más alejado de las políticas del gobierno es como una definición gruesa. ¿Piensa que en algún momento se puede plantear una especie de unificación del movimiento obrero detrás de una sola conducción, o cree que esta inercia continuará al menos hasta el final de este mandato? No, entendemos que debe darse, se espera eso, que debe darse la unidad en la acción y en el concepto, porque no es que afecte a un solo sector, está afectando a todos. Hoy, si cierta dirigencia sea oficialista, está por algunas prebendas personales, no porque esté beneficiando a los trabajadores. Pero eso, así como surge, se agota. Esta es la diferencia. Entonces, llegado el momento, en la situación real, los mismos trabajadores producen la integración y la unidad. Porque cuando Hugo lo manifestaba en su momento de las paritarias, de firmar los porcentajes, el gobierno planteaba de firmar por debajo del 30%,
queriendo tapar algo, queriendo taparlo, que es lo que sabemos hoy en día, el alto índice de inflación que tenemos. Y Hugo hablaba de un 30% por arriba para más o menos compensar el poder adquisitivo del salario, que pueda tener un margen más positivo. Y cierta dirigencia firmó por debajo. Hoy en día, en estos tiempos, ya vemos que se ha disparado todo, desde lo que comúnmente se habla, desde el precio del combustible nomás. Comentábamos precios cuidados. ¿Qué precios cuidados le va a decir a la ciudadanía cuando en el surtidor semana a semana está subiendo? Y eso tiene su tendencia y su influencia en el resto, en el transporte de las mercaderías, en los servicios, en todo lo demás. Todo encarece porque eso se dispara, es un detonante. Ahí estaría el tema de los precios cuidados, no simplemente en la góndola del supermercado, sino realmente hay áreas que el gobierno está descuidando. Muchos analistas dicen que el 2014 va a ser un año complicado en lo económico, pero también hablan de la eventualidad de un clima social enrarecido. Empezó el año de alguna manera mostrando eso. ¿Cómo se imagina que va a ser lo que resta del 2014 en este comienzo de molestia social que se empieza a hacer notar en las calles? Hubo un paro importante, una convocatoria, una movilización muy pronto. ¿Cómo piensa que sigue la historia? Bueno, realmente sí lo vemos con mucha preocupación, sí es motivo de evaluación, de análisis permanente, no solo a nivel provincial dentro de la estructura del Sindicato de la Provincia, en el caso nuestro de Corrientes, sino dentro de la estructura nacional de la Federación de Camioneros, y por ende también que he participado en reuniones plenarias de la Confederación General del Trabajo a nivel nacional. Sí, y acá viene lo que decía desde un principio, la responsabilidad, el compromiso de la dirigencia también, porque la dirigencia debe cumplir un rol. Hablamos de la dirigencia gremial, social, política, que es la que debe saber conducir y contener en todos los tiempos, buenos y adversos. Y es aquí donde hablamos de esa responsabilidad. Porque si la dirigencia no sabe conducir adecuadamente, es lógico, se podría llegar a un estallido que no lo queremos nadie. Pero si la dirigencia no tiene interlocutores válidos, nadie le va a responder tampoco. Nadie marca un liderazgo, nadie marca una figura representativa de decir, no, escuchémoslo. Eso también es un estado que hoy en día la sociedad lo está observando, político, gremial y social también. Cada vez que existieron problemas en la relación con los sindicatos, los gobiernos tienden a victimizarse, ¿no? A ponerse en la posición de, bueno, el sindicalismo nos está poniendo palos en la rueda, no nos deja gobernar, nos genera un estado de conmoción general que no se condice con la realidad. ¿Cómo se vive dentro del movimiento obrero esta discusión, esta forma de plantear el debate político y la relación con el gobierno? Bueno, el debate es permanente. El debate es permanente y vuelve sobre lo que decíamos hoy, de que si son políticas que no favorecen al movimiento obrero ni al pueblo, es lógico que el movimiento obrero lo plantea, lo cuestiona, lo debate. Y es ahí donde el gobierno se siente molesto. Pero no es poner palo en las ruedas. Porque si estamos hablando de situaciones que debe tomar, hoy en día vamos a hablar claro, de la inseguridad que está teniendo. Ya todo el mundo sabe, y el gobierno lo sabe, que esto ha dejado de ser una sensación, como decían. Estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando del flagelo de la droga en la Argentina, que ya no es más de tránsito, se está instalando cada vez más, de lo más encumbrado hasta los barrios más humildes, en todos lados está. Esto es algo. La iglesia esto lo está advirtiendo, lo está señalando, y muchas otras actitudes de la cual entonces el gobierno, al ver que no toma verdaderamente como una crítica constructiva, y ahí viene lo que decía, se victimiza. Pero eso no le sirve, porque debería abrir un frente amplio de debate, tomar en cuenta a la oposición también, dejar que la oposición ejerza ese rol. Está bien, ellos dicen hasta hoy que llegaron con cierta cantidad de mayoría. Hoy ya para mí ya no están así, y creo que en la sociedad ya no están así. Pero deberían tener en cuenta a la oposición y a los distintos sectores, aún a los más humildes también, porque este país, como bien lo decía, o lo sacamos adelante entre todos o no va a poder nadie.
¿El problema se resuelve dialogando con el gobierno o cree que la solución de todo esto vendrá recién después de la elección del 2015 con un eventual cambio de rumbo en las políticas? No, lógico, yo creo que el gobierno, siempre lo hemos dicho, no solo quien habla, sino Hugo también lo dijo, inclusive cuando se llamó al paro nacional hace poco, si el gobierno tomaba en cuenta eso y llamaba a sentarse, a abrir el debate, se podía remediar situaciones. Y yo voy mucho más antes. No nos olvidemos a la ciudadanía argentina, en su momento cuando hizo el famoso 8 de noviembre y otros que se repitieron, de los cacerolazos. Ahí se puede apreciar en los medios en aquel momento que reflejaban, había la sociedad de la gente de buen nivel económico, de los distintos barrios, como los humildes. No era solo una franja. Y eso el gobierno no lo supo o no lo quiso escuchar ni tener en cuenta. Ahí se manifestó el conjunto de la sociedad, no un sindicato, no un dirigente gremial, la sociedad en su conjunto. La Iglesia como institución, que lo ha dicho también, lo ha señalado en varios lugares. Hoy tenemos el máximo exponente entre el Papa, Bergoglio, cuántas veces es más, ha habido ciertos chispazos en su momento con áreas de gobierno y hoy peregrinan hacia el Vaticano, hacia Roma para poder tener, porque sabemos que es materia de consulta y nos parece muy bien. Ahora, ojalá, o sea, el gobierno tuvo todos los elementos para revertir esto, la ciudadanía, los sectores sociales, los sectores políticos, los sectores empresarios también le dicen. Porque es lógico, si un empresario va a invertir, quiere saber qué garantía hay, quiere saber cuál es la política económica, porque él también tiene que tener reglas claras de juego. No es solamente que el trabajador pida que le paguen lo que debe merecer, sino que el empresario, lógico, invierte, crea puestos de trabajo, produce una dinámica en la sociedad argentina, pero también quiere ver sus márgenes, lógico. Pero de esta manera, sí, no está siendo claro con nadie este gobierno actual. Se acerca el 2015, momento de definiciones. ¿Dónde se imagina que va a estar parado cuando el año que viene estemos definiendo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el acompañamiento a una fórmula presidencial? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando de lleno, es más, dentro de la provincia de Corrientes nosotros hemos podido instrumentar y comenzamos con el Partido de la Cultura, Educación y el Trabajo, que a nivel nacional lidera el compañero Hugo Moyano. Conseguimos la personería jurídico-política entre la provincia de Corrientes, a nivel nacional también se va a instrumentar eso, y bueno, estamos dentro de ese lineamiento nosotros, que en su momento éramos un sector que se había desprendido del PJ. Si bien hoy levantamos esta nueva herramienta política, pero nuestros ideales y la doctrina es la que mantenemos ya de esa formación, ¿no es cierto? Y no solo quien habla, sino a nivel nacional con el compañero Hugo y los demás compañeros a lo largo del país. Y oportunamente, al haber ese encolumnamiento, bueno, se verá cuáles son las propuestas que están más próximas, más cerca o estén también contempladas en lo que hace a estos puntos que hablábamos, que es tener en cuenta al movimiento obrero y a la sociedad en su conjunto. Ahí estaremos y creo que todos vamos a estar dentro de esas áreas. Emilio Rotella, muchas gracias. Muchísimas gracias, usted es muy amable.